Bienvenidos a Con Dos Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Pues estamos ya con el segundo programa de la tarde, después de haber escuchado a Edu Osorio, míster del Real Jaén B, ahora está Matías Sánchez. Recordar, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, que es lo que nos ayuda a seguir creciendo. En este parón, ¿no?, que viene de Liga por la Semana Santa y por haber finalizado la segunda andaluza, hemos traído a los tres entrenadores que han conseguido ese ascenso. La semana que viene descansaremos y a la siguiente esos playoffs de ascenso a Primera Andaluza con dos equipos. Va a ser la muerte aquí en Con Dos Pelotas, pero bueno, siempre vuestro apoyo es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Así que vamos con Matías Sánchez, que ha debutado en Con Dos Pelotas. Es una persona con la que nos ha encantado hablar de fútbol. No solo hemos tocado el fútbol, hemos hablado ya de otros temas. Hemos repasado la temporada con el Club Deportivo Castellar. Ese campeonato donde han salido campeones no es nada fácil. Vuelven a la máxima categoría del fútbol jienense 5 años después. Así que vamos con nuestro patrocinador y con todos vosotros, Matías Sánchez, míster del Club Deportivo Castellar. Ya está con nosotros el segundo invitado de esta tarde, Matías, míster del Club Deportivo Castellar Ibero, el equipo que ascendía como campeón de la Liga en el Grupo 2. Buenas tardes, Matías. Hola, muy buenas tardes, Chupi. Lo primero de todo, vamos a comenzar con esa presentación, ¿no, míster? Natural de Coria del Río, con 22 años, si no me confundo, pusiste un pie en la provincia de Jaén, has defendido los colores del Úbeda Club de Fútbol, del Carolinense, del Joda, Baeza, La Puerta, Úbeda Viva y Atlético Sabiote, donde colgaste las botas. Ahí viviste el primer ascenso en la historia del Atlético Sabiote a Primera Andaluza. Y después, tras tu paso en las categorías inferiores del Úbeda como técnico, diste el salto al Atlético Sabiote en tu primera experiencia como entrenador de un equipo senior. Estuviste un año en blanco y este año regresabas al Club Deportivo Castellar Ibero. ¿Algo que corregir, mister? No, la verdad que lo has dicho todo prácticamente bien, está bien informado. Sí que es verdad que me vine con 21 todavía, en 2003. Empecé en Úbeda, una nueva vida fuera de allí de mi tierra, en tercera división, y sí, empecé a entrenar un poco en las categorías inferiores, que yo ya traía experiencia en la escuela deportiva de allí de mi pueblo, pero siendo muy jovencito, y empecé en las categorías inferiores del Úbeda, y luego sí es verdad que uno de los años de estando ahí jugando en Sabiote, pues me ofrecieron el infantil y lo estuve dirigiendo un año, y al año siguiente pues sí fue cuando ya estando en primera pues nos quedamos un poco desamparados con el entrenador y me lo ofrecieron ya por la edad. El trabajo tampoco me permitía entrenar con regularidad y viendo la trayectoria también, que ese año tuve buen equipo y tuve suerte también de ser campeón con el infantil, pues ya decidí colgar la bota. Pero por lo demás todo perfecto, está muy bien formado. Mister, ya lleva gran parte de tu vida aquí en la provincia de Jaén, pero ¿cómo termina uno de Coria del Río en esta provincia? Pues prácticamente de rebote. Yo termino juveniles, nos ceden a los 4 o 5 un poco que éramos más punteros, nos lo ceden a equipos punteros de la preferente allí en Sevilla. Al año siguiente nos vuelven a recuperar en tercera división. Y el entrenador, pues ese año resulta que hay un convenio de mi pueblo con el Sevilla y con el Betis. Pues como empezaron a sacar los filiales C, pues con los jugadores que no estaban para el Sevilla B o Betis B, los cedían a pueblos cercanos. Ellos se hacían cargo de la ficha prácticamente, le daba un plus a los equipos, tanto Alcalá de Guadaira, Utrera, Dos Hermanas, el propio Coria, y con idea de darle un plus. Pero bueno, al final fue una zancadilla a los jugadores del pueblo. Y ese año pues jugué bastante poco, en una posición que no era donde venía jugando habitualmente. Y bueno, la verdad que estaba sin estudiar, quería formarme un poco y sacarme un grado superior de técnico de actividades físico-deportivas. Y aquí en Úbeda se cumplía. Y yo iba camino de gym y 2 días antes, representante a través de un amigo que había estado jugando fuera bastantes años, pues me llama y me dice
pues la posibilidad, que Úbeda estaba más cerca, estábamos a mitad de camino y el sueldo prácticamente era lo mismo, y bueno, y era un poco por vivir la experiencia y probar suerte fuera, y ya llevo más años aquí que en Coria. Al final pues estuve 2 años en Úbeda, 2 años en La Carolina, estuve en Joda, ya fui afianzándome un poco, ya el trabajo cada vez me permitía desplazarme menos, sobre todo los fines de semana, que sabes que al final los viajes de tanto de división de honor como de tercera división tienes que salir a las 6 de la mañana para viajar a Málaga, juega a las 12 y el domingo entero lo tienes perdido. Y bueno, y ya está, ya pues aquí fui quedándome de un sitio a otro y bastante a gusto. Y aquí he hecho mi vida, aquí me casé y como mi hermano también jugaba al fútbol, también se vino para acá y éramos los dos únicos hijos, pues mis padres vinieron detrás de los dos a nuestro cobijo. Y aquí estamos, la base grande de mi familia, mis padres y mi hermano estamos aquí. Lógicamente todo el resto de mi familia, mis abuelos, mis tíos, todos mis amigos y todo, pues están allí en Sevilla. Pero bueno, que estamos cerquita, estamos a 2 horas y media, 3 horas menos algo, o sea que me puedo levantar temprano y desayunar con ellos, estoy cerca. O ha cogido la provincia de Jaén y luego ahora, mister, te íbamos a preguntar, ¿no? Por ese fichaje por el Club Deportivo Castellaríbero después de un año en blanco tras ese debut en el Atlético Sabiote como entrenador de un equipo senior. ¿Cómo se dio ese fichaje? ¿Cómo fue cuando contactó contigo el Castellar y te dijo que querían que te hicieras cargo del banquillo? Pues mira, ahí estaba Sergio Sola, que habíamos sido rivales estando yo en el cadete del Úbeda y en Arroyo de los Ancos. Y bueno, pues de estas cosas que es tu rival y al final crea una amistad. Y luego coincidimos juntos en el nivel 2 y él firmó allí en Castellar, ya me había llamado para que me fuera allí a jugar. Por mi tema laboral me pillaba bastante retirado. Y luego otro año me llamó, me dijo: Mati, cuando te vayas a retirar te tienes que venir conmigo. Y la verdad que forjamos una buena amistad y el año pasado en blanco me habían llamado de algún sitio, pero eran para las categorías inferiores y quizás la mente, después de un año ahí que no salieron las cosas como deberían en Sabiote, pues sí se limpia la mente después de tantos años, de tanta presión y de todo. Y este año, pues Sergio, por tema de su trabajo, no quería o no iba o no podía el muchacho continuar allí. Y entre los nombres pues que se le preguntan, pues sale el mío. Y entonces la directiva me llama, ellos estaban todavía un poco jugando la copa. Yo le dije que hasta que no se terminara, pues lógicamente no podíamos hablar porque respeto a cualquier entrenador. Pues este trabajo ya sabemos cómo es. Pero ya me llamó Sergio y me dijo que él era uno de los que había hablado por mí y entonces ya está, empezamos un poco a hablar hasta que ya cayeron eliminados. Entonces fue cuando nos reunimos y bueno, y en parte pues la directiva ha apostado por mí, imagino que también porque Sergio le habrá hablado bastante bien de mí. Luego llegaba, mister, esa confesión de la plantilla, las primeras renovaciones. Destacaba No Ballesteros, que fue de los primeros en renovar, una persona muy importante este año. Fernando también, otro jugador muy importante atrás, ¿no? Y los primeros fichajes, ¿no? Como Carlos Branco, que era el bombazo, ¿no? De la categoría. Venía de Loyonesa, de tercera ref, de Álava, si no me confundo, un central boliviano. Mister, ¿cómo se confeccionó esa plantilla? ¿Te dieron libertad? ¿La directiva te iba poniendo nombres de jugadores sobre la mesa? ¿Cómo se trabaja en el Castellar? Pues mira, este año yo iba un poco a ojos cerrados. Ellos tenían, y yo sabía, porque me había enfrentado a ellos y lo había visto, sabía que tenía una plantilla muy competitiva. No sabía el por qué no se terminaba de cuajar la plantilla, porque en casa siempre goleaban. Llevaban 2 o 3 años siendo el equipo más goleador de la categoría, pero se quedaban ahí a mitad de la tabla. Fuera había, no sé, no fallo, pero no sé, algo no terminaba de cuadrar. Pero sí yo sabía que había muy buena plantilla. Entonces empiezo a hablar con la directiva: oye, Mati, ¿cómo hacemos esto? Tal, más o menos los chavales de los que estamos, que son de aquí del pueblo, las renovaciones de los que son punteros. Entonces yo conocía bastante, vamos, de hecho con Antonio coincidí, creo que era el juvenil o senior de primer año cuando yo estaba en la Carolina.
con Antonio el portero. A Andrés dio la casualidad que yo lo tuve también, creo que fue en cadete aquí en Úbeda entrenando. O sea, Andrés es la segunda etapa en la que yo soy su entrenador. Y luego, pues claro, que habla de Pichi, o que habla de Jesús Casa de Capi, o que habla de Javi Periche, o que habla de Lendi, que aparte tengo ya amistad con él. Y luego, pues ellos tenían más o menos la base formada, que yo estaba totalmente de acuerdo. Luego había algunos chavales que yo he dicho que yo para mí eran importantes. El caso, por ejemplo, de Cardeña, que ha tenido la mala suerte el chaval de romperse en pretemporada y todavía no puede estar con nosotros. Hemos recuperado a José, a Rana, José Javier. Traga está también en trámite también de otra operación. Entonces era un poco ellos han sido los que me han ido dando el abanico más amplio, y luego quizás los puntales, pues nos falta alguien de banda. Estuvimos mirando lo de Cardeña, luego Catena me lo llevé para allí, siendo juvenil ha estado con nosotros también otro chaval de Úbeda. Luego ya claro, el refuerzo de Miguel, que también había sido compañero mío y estaba con una lesión en la espalda, no iba a jugar nunca más al fútbol, lo hemos convencido, allí ha vuelto y también nos ha ayudado. Y luego, por ejemplo, pues casos de chavales de Pedro Miguel, que también estaba allí en la plantilla, de Esteban, que estaba estudiando fuera, se ha incorporado con nosotros, José Manuel también se ha incorporado con nosotros, Julio, David Cebolla. Entonces ha sido el abanico amplio, prácticamente lo tenían ellos hecho, y luego hemos ido cerrando cada vez más cuando hemos ido buscando la posición que nos podía faltar, o cuando lo hemos estado viendo y que verdaderamente era gente pues implicada y gente que creíamos que podía ser hasta para este equipo. El fichaje de Miguel Ruiz, un histórico, ¿no?, de la provincia, más de 400 partidos, y la verdad que cumplió con crece, de 11 goles en 17 partidos, con sus 45 años, un jugador de la historia de la provincia. Mister, cuando te llama Joaquín Vela, el presi del Castellar, ¿se habla del ascenso como objetivo a finalizar la temporada? No. Cuando estamos allí reunidos, pues yo le digo, yo que verdaderamente soy muy bromista, y entonces allí reunidos le digo, bueno, y si no haciendo, ¿qué? Y empiezan a reírse. Dice, en ningún momento te estamos pidiendo que ascienda, simplemente queremos continuar pues con el proyecto que empezó con Sergio, que empezó desde las categorías inferiores. Se está trabajando lo pequeño, creo que son 7 equipos los que están entre Sedifa, infantiles, cadetes, juvenil y senior. Creo que son 7 equipos los que tienen, y bueno, un poco pues continuar con la evolución del fútbol, con la evolución desde la cantera desde abajo, que los niños vean un referente arriba que al final pues son capaces de llegar, porque ves gente del pueblo, ves gente que al final hoy es tu entrenador en categorías inferiores, y al final pues eso, está jugando y tienen ellos la ilusión, y en ningún momento se me exigió nada. Entonces yo soy muy autocrítico y muy autoexigente conmigo mismo, y entonces se lo comenté, digo, bueno, y si no haciendo, no, esto es un proyecto para continuar y tal. Y empecé a reírme, le dije, bueno, pues yo voy a intentar ascender, y empezaron a reírse. Entonces cuando termina el otro día el partido, ya ascendimos, pues hablando con ellos le dije, para esto me habíais traído, ¿no? Y empezó precisamente Joaquín, empezó a reírse y me dijo, no, para esto no, en este follón te has metido tú solo y encima lo has sacado bien. Sabes que no te dijimos y no te exigimos desde primera hora el ascenso. Lo que pasa es que sí que es verdad que es que cuando hay una buena plantilla, hay un buen trabajo hecho desde atrás, que eso se lo tengo que agradecer a Sergio, y no me oculto, y él lo sabe, y lo he dicho en la cena de la cena de Navidad, y vamos, me siento orgulloso de poder continuar con el trabajo que empezó a hacer Sergio, y él es parte también, lógicamente, igual que los otros entrenadores, igual que hablé el otro día con el entrenador de los juveniles y de los cadetes, todos son parte. Yo he tenido la suerte de llegar y convertir este equipo en campeón, pero aquí hay un trabajo detrás que seguramente no se ve. Entonces yo no soy el único culpable, ni mucho menos, ni el máximo responsable. Aquí hay un trabajo detrás que lo hemos hecho entre todos, y ya está. Y yo he tenido la suerte porque me ha tocado, igual que le puede tocar a otro. Entonces muy orgulloso, y yo creo que quizás pues mi autoexigencia y la exigencia de los propios jugadores, porque al final no olvidemos que pues todo el mundo tiene su trabajo. Uno llega reventado de la aceituna, el otro llega reventado de cargar camiones, el otro llega reventado de cargar butano, el otro llega reventado.
Entonces, en esta categoría, el esfuerzo de los jugadores respecto a la recompensa es un abismo. Entonces, hay que sentirse muy orgulloso, primero, de poder entrenar prácticamente con un equipo de 12, 14 personas los martes y 22, 23 los viernes, porque hay chavales que están estudiando y hay chavales que están trabajando fuera. O sea, hay que sentirse súper orgulloso del trabajo que ha hecho la directiva, del trabajo que hace pues desde las categorías inferiores y desde el trabajo que hace pues Rafa, por ejemplo, el propio Utillero, que lo tiene todo controlado. Entonces, yo me ha tocado a mí la suerte, pero que es un trabajo de todo. Muy importante, ¿no? Ese trabajo, como habla usted, mister, de los proyectos, ¿no? De, aunque haya que ir modificando cosas, que se dé continuidad al trabajo anterior y que se siga trabajando en ello. Muchos entrenadores, mister, siempre cuando cogen un equipo en septiembre, en la pretemporada, en los primeros partidos, ya suelen intuir el potencial del equipo. ¿Usted pensaba que podían quedar campeones de la liga al iniciar la temporada? Yo no había visto todavía ningún equipo, empecé a verlo en pretemporada, pero cuando llego el primer día, hacen una posesión, lo más básico, y ellos solo empiezan a tocar el balón de un lado a otro, sabía que pocas cosas más le tenía que variar. Sí que es verdad que en estas categorías, cuando vas al campo de Mogón, vas al campo de Sorihuela, que todavía son de tierra, vas al campo de Huesa, que es un campo pequeño, vas al campo de Arquillo, pues ya no te sirve solo tocar. Entonces, ahí sí quizás, como yo he vivido el fútbol siempre, que era desde pequeño lo que me han enseñado, que era entrega, 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 y eso creo que ha sido lo que yo le he intentado inculcar a ellos. Para mí no he repetido ni una semana la misma alineación, no he repetido ni una semana la misma convocatoria, porque todos son partícipes, haya jugado un minuto, haya jugado 90, haya jugado 80 o haya jugado 200, aquí todo el mundo ha sido titular a lo largo de la temporada, todo el mundo ha participado a lo largo de la temporada y todos somos campeones. Pero lógicamente cuando llega un equipo y empieza a jugarte el balón el primer día sin tú decirle nada, pues hay un gran trabajo hecho anteriormente. Si a eso le añade pues mi pasión, mi entrega o lo que yo intento de transmitirle, de que el balón, de que el que pierde el balón es el primero que tiene que intentar recuperarlo, de que todo el mundo tiene que defender, todo el mundo tiene que atacar, desde el portero hasta el delantero, y que los compañeros que están fuera tienen el mismo derecho que están dentro, y que los que salen del banquillo tienen muchísima más importancia de lo que ellos se piensan, pues yo, para mí, desde el principio no veía un equipo campeón, soñaba, pero sí que es verdad que también se han ido dando los resultados, y cuando los resultados te vienen de cara y te metes arriba y tienes la suerte de cara, ya sabemos lo que es fútbol, son dinámicas. Entonces cuando empieza a meterte arriba, con muy poco que le dijera, ellos también se lo creían. Y entonces ha sido un poco más psicológico de cambiarle la mentalidad a ellos que otra cosa, porque el equipo era un equipazo, vamos, es un equipazo, y había muchísimo trabajo adelantado. Entonces yo creo que quizás ha sido más como anímicamente meterle a ellos, psicológicamente meterle, vamos a cambiar sí señores y vamos a ser campeones, antes que quizás el fútbol. Y mister, repasando un poco la temporada, no se pudo debutar la jornada 1 ya que el Realés iba sin licencia, ahora le preguntaré sobre eso. Se debutó, por así decirlo, ¿no?, en la jornada 2 en ese empate en casa del Jodar, que es un estadio difícil, y por destacar algo, ¿no?, esos duelos contra el Quesada, ¿no?, donde se perdió el liderato en la jornada 10, ¿no?, tras ir ganando 0-1 allí en casa, remontó el Quesada con ese gol en el minuto 90 y la importancia de esa última jornada casi, esa penúltima jornada, jornada 21, donde se le gana 2-1 al Quesada con goles de Ballesteros y Miguel Ruiz. Hablábamos antes de ellos, de lo importantes que habían sido también. ¿Qué momento de la temporada te quedas, mister? ¿Con cuál momento ha sido con el que más te ha gustado y qué momento de la temporada ha sido el más complicado? Pues mira, yo creo que el momento que más me ha gustado, pues lógicamente el otro día, porque gana 2-1 a Arquesada, depende de ti, tienes que perder por 6 goles, y entonces es un momento que al final pues queda para recuerdo para todo el mundo. También tuvimos la suerte de que estuvo Jaén en juego, a la cual siempre vamos a estar agradecidos por toda su labor, igual que a vosotros. Y entonces se te queda más en la retina. Pero cuando llega, gana en casa con el Real
el partido de vuelta, o ganas en casa el partido, no recuerdo ahora mismo con quién fue, vamos fuera, que goleamos al RU, ganamos 6-2 en casa, una victoria muy contundente, va a Torre Perojil B, te meten en el minuto 3 y en el minuto 8 has remontado el partido, ganas 2-5, vuelves a casa, vuelves a ganar. Ve que el equipo se está formando, porque ya no es los goles, el equipo no te hacen apenas ataque, aunque recibas goles con el Rufo, uno de penalti y uno del centro campo que pillan al portero un poco adelantado, pero ve que el equipo se va formando, el equipo ataca, el equipo genera, de hecho solo en casa contra el Torre Perojil B, que perdimos 0-2, creo que ha sido el único partido en el que no hemos hecho goles. Luego llegas a ver en otra jornada, creo que era la quinta de la vuelta, vas perdiendo 2-0 en 2 errores nuestros, porque lógicamente el fútbol pues cuenta también los errores. Y en el minuto 82 y en el 87 o en el 89 remonta y te quedas empate y tienes una última en el descuento a punto de un equipo que está metido arriba, que se estaba jugando el liderato contigo. Entonces yo me quedo un poco con todos esos momentos. Lógicamente el último vivido era más bonito, pero me quedo un poco con la reacción siempre del equipo, que a pesar, en Joda empezamos perdiendo, empatamos, en BA empezamos perdiendo 2-0, conseguimos empatar, entonces con la reacción un poco de todo el esfuerzo y la entrega. Y momentos malos, pues creo que el de Quesada allí, porque el de Quesada allí nos ponemos 0-1, podemos meter 0-2, lo perdonamos, y cuando el partido está ya perdido, o sea, vamos 1-1, el partido ya no hay tiempo, el árbitro descuenta 3, pues en el minuto 93 y medio se nos ocurre hacer una falta en el centro del campo y por un poco de relajación vamos y perdemos allí lo que era el liderato. Pero bueno, el equipo pues se recompuso y ya está. Y bien, la verdad que muy contento y ya te digo, un poco en general, todo lo positivo, cada vez que nos hemos caído no hemos vuelto a levantar, porque perdimos 0-2 con la Torre B y nos volvimos a levantar y hemos sido campeones. Entonces, un poco con la ambición del equipo de querer siempre más, y que ha sido una unión que muchas veces los viernes nos paramos, nos echamos pues lo típico, nuestra cervecilla allí, nuestra liga y que no falta allí nadie. Entonces, esos son puntos que a final de liga lo echas de menos y nosotros, por suerte, no ha servido. Te preguntaba también sobre esa primera jornada con el Club Deportivo Realés, Mister, tú que llevas tanto tiempo, ¿no?, en el fútbol de Jaén. ¿Cómo ves, no, esos equipos que salen aquí en la provincia, que ya se ve desde verano que no se sabe si van a competir, si no, que son así un poco raros porque no son lo que es el fútbol de Jaén, Mister? ¿Cree que se debe controlar un poquillo más ese tema? Es verdad, me ha preguntado antes y discúlpame, que me he ido por otro lado. Pues mira, yo vivo en Úbeda, ellos, los chavales, vivían en una casa de 3 o 4 plantas que siempre se ha utilizado pues para los chavales que vienen de Erasmus, los estudiantes y demás. Entonces yo, da la casualidad de que vivo cerca de ellos, y cuando yo pasaba y empecé a ver el equipo, yo veía mucha gente, veía un equipo de chavales muy jóvenes. Cuando ya empieza a tener relación un poco con ellos, aunque no sea amistad, pero al final pasa por su puerta, los ve los chavales dentro, que tienen un patio, pues ve a los chavales con una portería que han puesto y ve a los chavales jugando, se van al parque a correr porque no tenían posibilidades tampoco porque imagino que, claro, el campo de Úbeda pues cuesta alquilarlo. Entonces, cuando vas viendo todo lo que va sucediendo alrededor de ello, te duele. Te duele porque creo que aquí, en este tipo de equipos, hay gente que está ganando dinero y a costa de todo. No puedes traerte a un chaval de 18 años, de 19 años aquí a ver lo que van a comprar a cualquier supermercado, van con una bolsita justo para lo que tienen para el día. Aquí eso debería estar un poco más controlado, imagino que como todo en la vida, pero que sí duele cuando lo vive cerca, que aunque no lo he vivido desde dentro, pero lo vive cerca. Entonces, el primer partido de allí, pues me parece que eran 24 los que iban, y de los cuales creo que tenían ficha 6 o 7, si no recuerdo mal. Pero iban 24 o 25 chavales.
que de hecho, cuando ya el árbitro se fue, pues para no perder un poco el ritmo, echamos un ratillo con ellos y los chavales corrían y peleaban bastante. Que le dije que, ojo, que este equipo ahora mismo no está formado todavía, pero este equipo va a la guerra. De hecho, yo algún día he pasado por el campo de Úbeda, estaban los chavales entrenando y los chavales corren y tocaban el balón, claro. Pero si a eso 4 o 5 chavales o 6 chavales se les van, porque al final esto viene todo de un mundo de representantes, de un mundo de empresas de futbolistas, que es un negocio. Lo puedes llamar mafia, no lo puedes llamar mafia porque tampoco quiero entrar en eso. No, que no queremos, luego no queremos tener jaleo. No, a ver si me entiendes. Sí. Me refiero que ellos se lucran. De hecho, no es que mafia no como la palabra tal, sino ellos, los representantes, se lucran porque ese chaval se va, como pasó hace 2 años, se fueron 3 chavales a Berja y de su fichaje, pues si ganan uno, pues uno que están ganando. Claro, lógicamente los chavales pues vienen aquí con una ilusión para hacerse un nombre en Europa o en España y demás, pero nadie le explica la situación real en el que ellos se tienen que cocinar, en el que van a vivir 18 o 20 personas en una casa, que sí, que es muy grande, pero al final estás conviviendo con 18 personas, vives con uno y te llevas a muerte, con 18 al final siempre sale en roce. Y a eso le añade pues que el campo no te lo dejan o no hay dinero para comprar, para alquilarlo, el mismo hombre que estaba haciendo de presidente ha terminado siendo de entrenador. Entonces, una historia que ellos te cuentan que viene a un club, que lo venden muy bonito, pero que al final los chavales sufren. Y da igual que no se hayan presentado conmigo, no se hayan presentado, se hayan retirado. Al final creo que todos lo sufrimos, porque creo que la verdad del fútbol no es esta. Nosotros aquí en Andújar lo hemos vivido el tema de los representantes cuando hemos estado en División de Honor, ¿no? De cómo juegan con jugadores, incluso dejando a jugadores sin jugar el resto de temporada por no conocer la normativa y fichar por más equipos de los que se pueden. Y la verdad es que sí, debería haber un poquillo más tema de control, sobre todo cuando son chavales tan jóvenes, ¿no? Que necesitan un poco de esa protección. Y mister, volviéndonos al Castellar, el San Benito ha sido un fortín. Solo el Torrepero Gilbert se ha llevado de allí la victoria. Habéis sido el equipo más goleador con 55 tantos, el menos goleado junto a Jodar con 22. Hablábamos antes de Antonio Jesús, el portero, también es jugador del extinto ex Club Deportivo Iliturgi. Mister, ahora que llega la Copa a su delegado, después de esta magnífica temporada que habéis hecho, ¿qué exigencia vaya a tener? ¿Vaya a disfrutarla o con idea de competir en ella también? Hombre, si vamos a disfrutar y no vamos a competir, para eso nos quedamos los jueves, echamos un ratito de fútbol 7 y ya está. El caso es competir. Yo para mí lo tengo muy claro. Yo el día que no, vamos, de hecho ha habido 2 o 3 entrenamientos que lo he cortado, lo he dejado que un partidito y fuera. Y ya está. Echáis ustedes un rato. Si no estamos con la mente y no estamos con el cuerpo en que tenemos que competir, en que tenemos que mejorar, para mí no me sirve. Entonces, si vamos a ir a echar ratito para disfrutarla, yo no soy partícipe, conmigo que no cuenten. Pero ni desde la directiva, ni los jugadores, ni yo mismo. Yo voy a intentar ganar. Soy una persona así y voy a intentar ganar. Lógicamente, luego tengo en el grupo 3 rivales que son, para colmo, son 3 derbis, que parece que da igual cómo hayan quedado en la clasificación, porque al final son derbis. El otro día con Sorihuela, sin jugarse nada el Sorihuela y estando abajo, y las pasamos canutas para ganar 1-2. Entonces, siendo nosotros el líder, que la gente se piensa que claro, como son los vecinos, se van a dejar. No, ni mucho menos. Más rabia todavía. Mira Quesada con Huesa, por ponerte y no voy más lejos, porque que el otro día va y pierde y casi todas las opciones de haber sido campeón, pues las pierde en casa con el Huesa y sus vecinos. Y seguramente la gente diría, bueno, es que se van a dejar. Entonces yo voy a intentar, voy a competir y voy a intentar ganarla, lógicamente. Yo voy a hacer doblete. Esto no nos sirve. Si ahora vamos de paseo, se nos pone la cara colorada a todo el mundo. Máxima exigencia, lógicamente, es una fase de grupo y tenemos que ver otra cosa, porque quizás tengamos que ir empezando a ver cosas o para el año que viene o quizás darle un poco más de minutos, si es posible, a los chavales que menos han estado jugando, pues por temas de lesión o por temas de trabajo, por temas míos incluso, pero que la exigencia para mí es máxima. Yo no veo
yo no veo jugar fútbol si no voy a ganar. Hasta el día que vayamos el jueves para estar un ratito, para luego echarnos una cerveza a los amigos, quiero ganar. Porque si no, la cerveza esa distinta, esto sabe distinto para mí. Y Mister, ya terminando la entrevista, no sé si estás esperándote a que termine la Copa Subdelegado o si ya Joaquín, el Mister Presi, te ha hecho una oferta de renovación, estés planificando ya la primera andaluza o por el contrario, hasta que no acabe esa Copa Subdelegado no queréis parar a hablar ese tema. Pues imagino que ahora mismo no hemos hablado nada. La verdad que terminamos el domingo. Esta semana vamos a entrenar hoy y la Semana Santa lo voy a dejar libre un poco porque desconecte, empecemos de cero, resetemos las cabezas y la semana que viene cuando volvamos pues vamos por la Copa. Ya no sé tampoco la directiva, imagino que sería una falta de respeto hacia los propios jugadores si ya estás viendo que no vas a contar con alguien o de la directiva hacia mí. Igual dicen que no quiere que continúe, tienen otro pensamiento, no lo sé. O yo igual, tampoco, no lo sé. Entonces, ahora mismo estamos en stand-by, disfrutando de este momento que es lo que llevo todo el año recalcándole, que hay muchos equipos y muy pocos los consiguen, y seguramente que haya entrenadores que se hayan llevado toda su vida entrenando y que lo hayan sufrido todo y lo hayan entregado todo y no hayan tenido la suerte de ser campeones como he tenido la suerte yo, entonces o como han tenido la suerte mis jugadores. Entonces, ahora mismo estamos un poco disfrutando, vamos a resetear la Semana Santa y la semana que viene empezamos otra vez a competir, otra vez a ponernos todo serio y a intentar hacer el mejor papel posible dentro de la Copa, sin menospreciar a nadie, lógicamente, luchando cada partido, luchando cada balón, luchando cada oportunidad que haya, pues para eso, para seguir creciendo todos como equipo. Y bueno, y ahora mismo tampoco creo ni que Joaquín tenga prisa, ni la directiva tenga prisa, ni yo tampoco tengamos prisa. Vamos a saborear esto y vamos a empezar una competición nueva y ilusionante, porque al final te plantas en octavo, en el momento que pases de grupo te puedes plantar en octavo y ahí empiezan ya también los de primera andaluza y puede ser una competición bastante bonita. Y ya, Mister, para despedirnos, te mojas un poquito en ese playoff del Grupo 2. ¿Hay algún equipo favorito para esos playoffs de ascenso? Pues no sé cómo hemos llegado hasta aquí, porque por mucho que miro todos los años, creo que hace 2 años fue el Úbeda campeón con 50 puntos, el año pasado sí fue lo del Tugia, que fue espectacular, si no recuerdo mal, con 55, cuando Castellá ganó la otra vez hace ya 6 o 7 años, creo que fueron 46, y resulta que sea el campeón ha salido por diferencia de goles, que está de nosotros 47, pero es que tenemos Bea, Joda y Mogón, que Mogón a última hora también con la salida de Juani pues se ha quedado quizá un poco más descolgado, pero que había una rivalidad enorme. Claro, cuando ve que Joda no ha perdido ni un partido en su casa, que Quesada solo ha perdido con Huesa, si no recuerdo mal, y que Bea creo que solo ha perdido uno a la última hora, no recuerdo si fue con Huesa también, que no lo recuerdo. Entonces, y Mogón, claro, Mogón es que creo que solo ha perdido en casa con el Quesada. Ahora cuando llegue Mogón Quesada, en campo de tierra, ya la historia cambia, ya vamos a 2 partidos, ya no vamos mirando la semana que viene con quién jugamos, se presentará Realé en este caso, o oye, es que la semana que viene vamos a RU, que es un equipo un poco más flojito, que está en transición. No, esto ya es a muerte. Entonces, no sé, yo vamos, mojarme, el Quesada tiene muchas posibilidades porque creo que tiene buen equipo, pero también pienso que son chavales jóvenes y a lo mejor la presión le puede pasar factura. Yo creo que entre Jodar y Bea, creo que de ahí puede salir el que de los dos llegue. También es verdad que el Quesada en la última semana no tuvo la comparecencia del Sorihuela, no tuvo la comparecencia del Realé y ahora tiene 2 semanas de parón. Entonces va a llegar un poco con menos ritmo. Es la sensación que me da a mí. Entonces yo creo que entre Bea y Jodar puede ser. Vamos, para mí el que sea bienvenido sea. Pero que ya te digo que creo que de ahí puede salir porque Jodar en casa está muy fuerte, el Bea está muy fuerte. La verdad que los cuatro están muy fuertes en casa, pero
quizá el factor campo de Mogón le puede pesar Quesada. Y luego, claro, la presión de si te metes en la final, ya sabemos que los veteranos la llevamos de otra forma. Muchas gracias por mojarte, mister. Y ya para despedirnos, mucha suerte en esa Copa Subdelegado. Ojalá podáis luchar por ese doblete. Y mucha suerte para la temporada que viene al Club Deportivo Castellaríbero en esa primera andaluza que regresa después de 5 años en segunda andaluza, después de ese descenso último que tuvo. Lo has conseguido devolver, has conseguido ser campeón del grupo 2 de segunda andaluza, mister, en tu segundo año como entrenador. Enhorabuena y mucha suerte en tu futuro como entrenador. Muchísimas gracias por toda vuestra atención y por la entrevista, y vamos, un placer hablar con ustedes, y cada vez que necesitéis cualquier cosa, esté entrenando aquí, esté entrenando más cerca de allí de Andújar, lo que necesitáis. Muchísimas gracias por todo vuestro trato. Nos despedimos aquí, somos muy pesados, lo sabemos, pero no olvidéis suscribirse al canal de YouTube. Somos 328 por ahí, ojalá terminemos esta jornada, ¿no? En unos 300, bueno, es mucho pedir, ¿no? Pero unos 350 sería espectacular. Nos vemos aquí repasando el fútbol jiennense. Lo dicho, vendrán los playoffs de ascenso a primera andaluza, pero después de esta entrevista viene Sergio Silva, míster del Campillo del Río Club de Fútbol.